Bienvenidos a Biología Boricua. Les habla Luis Javier Villanueva. Biología Boricua es un podcast donde hablamos sobre la investigación científica en todas las áreas de la biología. En particular conversaremos con investigadores que trabajan en Puerto Rico y con boricuas que trabajan en otros países. Para las notas que acompañan cada conversación, copias de los artículos de los que hablamos, sugerencias o preguntas, puedes visitarnos en biologiaboricua.com o escribirnos a biologiaboricua@gmail.com. En este episodio hablamos con Luis Villanueva. En este episodio se cambia un poquito el formato del podcast. El entrevistador se vuelve el entrevistado y uno de los entrevistados se vuelve entrevistador. Mi nombre es Miguel Acevedo y para mí es un placer estar del otro lado del micrófono, bueno, en este caso del otro lado de la computadora, entrevistando a Luis Villanueva, el creador del podcast de Biología Boricua. Luis Villanueva tiene un bachillerato en biología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Tiene una maestría en biología tropical también del recinto universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y actualmente es un candidato doctoral en la Universidad de Purdue, en Indiana, donde hace frío, en el Departamento de Taxonomía y Recursos Naturales, en el laboratorio del Dr. Brian Pijanowski. Su laboratorio es un laboratorio de ecología del paisaje y de modelaje, pero no de ese modelaje que nosotros estamos pensando, sino modelaje matemático y unas cosas bien sofisticadas que ellos hacen y de las que Luis de seguro nos va a hablar un poquito hoy. Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí con un poquito de frío, pero todo bien. ¿Cómo se siente estar del otro lado ahora del podcast de Biología Boricua? Ahora, yo no sé si es que el calentador no está funcionando o me está entrando más frío ahora. ¿Verdad? No es fácil estar en la silla caliente. Bueno, pues yo tengo que decir que Luis es un colega de muchos años y además de eso, ¿verdad? Somos también amigos y muy buenos amigos desde hace muchos años y yo conozco muchas cosas de Luis, pero yo creo que incluso hoy voy a conocer cosas de Luis que no conocía y vamos a empezar por esos primeros. Vamos a empezar el inicio. ¿De qué pueblo tú eres? Nací en San Juan, pero viví toda mi vida en Carolina. En Carolina. ¿Cómo alguien de Carolina va a caer al mundo de la ecología? Yo creo que todo empezó, no sé por qué, o quién me dio el contacto, quién me empujó para que participara. Pero yo me acuerdo que como creo que fue séptimo grado, había un campamento de verano en la Universidad de Puerto Rico, que era del Centro de Recursos para Ciencia e Ingeniería. Y ahora está en la silla caliente. Sí. Pero de todos esos proyectos que ellos han manejado, pues uno de los que manejaron era ese. Pero era básicamente un campamento de verano para estudiantes que tuvieran interés en ciencia, matemática e ingeniería. Y estábamos 6 semanas en la universidad, nos quedamos allí en la residencia de adentro del campus. El Resicampus. Y básicamente estábamos allí 6 semanas tomando clases de matemática, de biología, de química, de física, de todo un poco. Pues obviamente durante todas esas 6 semanas estábamos en el campus. Y yo creo que ahí fue que me enamoré de Río Piedra, del campus de la UPI. Que no vamos a decir cuántos años estuviste. Estuvimos, porque yo también estuve muchos años de recinto. Sí. Y después de eso, pues, como a todo el mundo en la high, si tienes buenas notas y tienes algo de interés si eres bueno en matemática y ciencia, pues, tienes que estudiar medicina o ingeniería. En mi caso, yo me fui supuestamente por medicina. Pues me metí a los bachilleratos en biología, porque siempre recomendaban, pues, si vas a medicina, por lo menos a un bachillerato, no vaya a ser que después cambies y te quedes corto con premédica o algo así. Pero ya entonces cuando empiezo a tomar los cursos de concentración y veo que hay un curso especial, creo como una electiva en el departamento de biología, 4990 creo que era el número, que era investigación subgraduada. Uno podía tomar créditos por trabajar varias horas a la semana en un laboratorio. Y dije, pues, esto se ve medio interesante, vamos a darle una probadita a ver. Y empezando a trabajar en eso, yo dije, pues no, aquí me cambio de medicina, ya no me llama la atención. Yo creo que hay otras cosas mejores que hacer. ¿Y en qué laboratorio trabajaste como subgraduado? Pues ahí empecé y después tuve casi 6 años, creo que fueron como 6 o 7 años, trabajando en el laboratorio de Rafael Joglar, trabajando con coquíes. Del mundo de la ecología, ¿por qué de todas las ciencias? Yo conozco a Luis hace muchos años y yo sé que Luis es una persona brillante y de todas las cosas en el mundo que Luis pudo hacer, escogió ecología. ¿Por qué Luis escogió ecología? Y no biología molecular, o evolución, o física nuclear, o química orgánica, Dios, ¿verdad? Dios te libre, o lo que sea. Pues yo creo que era lo más que
que me llamaba la atención, o lo más que me interesaba aprender. Y yo creo que lo más que podía ver, que podía tener algún efecto práctico, yo creo. O alguna contribución un poco más directa a conservación, particularmente en Puerto Rico, que era pues una de las áreas que me interesaba, era pues conservación. Y pues obviamente en ecología era como que la mejor área para tratar de lograr hacer algo. Pues con el 1,5 millones de problemas que hay de conservación en Puerto Rico. Y yo creo que por ahí fue más o menos la atracción de empezar en ecología. Y también pues ver los otros proyectos que la gente estaba haciendo. Y la diversidad de proyectos que uno podía hacer y el montón de cosas interesantes que uno podía averiguar con un poquito de trabajo en el campo y de análisis. Que no se sabía y que hacía falta que alguien lo hiciera. Y yo después me uno a las filas de los que va a hacer esto. Y entonces terminas tu bachillerato en biología, decides no estudiar medicina. Yo imagino que tuvo que haber habido una explicación práctica para tu familia, porque yo imagino que, como en el caso de todos los que pasamos por ese mismo camino, llega ese día que uno tiene que sentar a los viejos de uno y decirle, mira, yo no voy a ser médico, no lo sigas diciendo por ahí porque no voy a ser médico. Entonces decides entrar de lleno en la ciencia, decides hacer estudios graduados en ciencia, y decides hacer estudios graduados en la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué decides hacer estudios graduados en la Universidad de Puerto Rico? Pues yo creo que para esa decisión no hubo como que una razón muy profunda, sino que era el sitio que conocía, la idea era pues, seguir en el mismo laboratorio. Todavía no me sentía como que muy seguro de qué área quería especializarme. Y de hecho, en bachillerato también había participado de un programa que era para que uno hiciera para estudiantes de minoría, para propiciar que uno hiciera estudios de doctorales. Se llamaba el programa McNair, que lamentablemente ya no está en la Universidad de Puerto Rico, por lo menos en Río Piedra. No tenía claro como que algún área en particular que quería irme y como que no me sentía muy cómodo con la investigación porque en verdad no había hecho no había hecho mucho de lo que era, sí había estado en el campo, pero la parte, por ejemplo, de publicar o de análisis de datos o de hacer unas cosas un poco más diferentes, pues no me sentía cómodo. Y yo, pues hay el espacio, pues me voy a quedar aquí un poco más cómodo. Y yo creo que entonces se me va a hacer más fácil entonces ya después meterme de cabeza y ver cómo es este cuento de la ecología y poder entonces sentirme más cómodo con lo que uno está haciendo. Entonces, ¿qué decidiste hacer de tema de tesis? Yo creo que por la misma razón de que no tenía un plan muy claro cuando entré a la maestría, fue la misma razón con la que entonces no tenía un plan muy claro durante la maestría. No sé si al final y cabo termina siendo plan C o plan D. Yo sé que yo creo que el plan A o plan B era trabajar con la comunidad en el Caño de Tiburones, que recientemente se había declarado como reserva o que estaba en proceso de declararse reserva. Y el sitio a mí me encantó, es un área súper interesante. ¿Con qué tipo de comunidad? Porque para mi abuelita vive en Yauco, tú le dices comunidad y pienso en los vecinos. Pues la comunidad eran todas las especies principalmente de anfibios que iba a trabajar allí. Que allí hay pues varias especies de coquíes y hay varias especies de ranas y sapos introducidas. Particularmente hay una rana bien grande, la rana cerdo. Pues tenía interés de ver si había alguna interacción entre ellas o cómo se estaban distribuyendo en esa reserva. Pero no había tanta información que yo pudiera usar para tan siquiera empezar a ver por dónde iba a atacar el problema. Y pues después estaba pensando que tal vez no era lo que quería hacer, porque aunque tal vez podía ser un proyecto interesante, era más iba a terminar siendo algo un poco más, no muy específico. Yo quería hacer algo que tuviera una aplicación real, que no fuera sencillamente pues decir, pues mira, están estas interacciones interesantes, sino poder hacer recomendaciones o algo que tuviera algún efecto real que uno pudiera decirle a recursos o alguna agencia o a los mismos científicos, pues mira, vamos a hacer esto de esta manera porque yo encontré que esa era la mejor manera. Y empecé entonces a cambiar, ya cambié de proyecto. El último proyecto que estaba haciendo en ese mismo laboratorio fue con el coqui caoba, el Euterodactylus richmondi. Háblanos un poquito del coqui caoba, qué es el coqui caoba y por qué es importante estudiarlo y por qué quisiste estudiarlo. El coqui caoba es una de las especies más, a veces la llaman una de las más hermosas de Puerto Rico,
Y se le llama el coqui caoba porque tiene un patrón en el dorso que es como la madera. Una de las especies más grandes que uno puede ver en los bosques, aparte del coqui común. Se había descrito en varios bosques de Puerto Rico, pero en las últimas décadas, pues la gente iba a buscarlo en los mismos sitios y ya no se estaba escuchando. Y pues parte de lo que quería hacer era eso, tirarme al campo y ver todas esas poblaciones históricas, a ver si las podía encontrar de nuevo, a ver si era que en verdad habían desaparecido o era que se habían movido, ¿ok? Y estaba siempre esa pregunta de, pues, esta especie parece que está desapareciendo sus poblaciones, no se sabe por qué, no se sabe nada de su biología casi. Yo creo que para cuando eso había una descripción de su nido y era bien básico y no, como que no se sabía un poquito más de ella. Y pues una de las mejores poblaciones, pues la habíamos encontrado en el bosque de Carite. Y dije, pues, déjame trabajar con esta especie, que cualquier cosa que yo encuentre va a ser útil y podemos tener una idea de hacia dónde movernos para tratar de conservar esta especie. ¿Y cómo es esa experiencia de trabajar en el campo por la noche? ¿Verdad? Porque uno piensa en un biólogo y uno piensa en un biólogo caminando por el Amazonas, así. Pero uno a veces no piensa en un biólogo trabajando de noche. ¿Cómo es esa experiencia? Es de las cosas más extrañas yo creo que uno puede hacer. Nosotros, ¿verdad? Estamos acostumbrados a la luz y estamos acostumbrados al día. Y acostumbrarse luego a trabajar de noche es un poco... Toma un poquito de tiempo. Pero también pues complica un poquito más la cosa. Porque obviamente uno está más expuesto a algunos sitios, ¿verdad? Porque no hay gente. Y en algunos de estos bosques pues uno empieza a escuchar sonidos raros de noche y uno no está seguro si es una rata o un múcaro o alguien que viene con intenciones medias extrañas, ¿no? Con la situación que está el país. Estás hablando del bosque de Carita, que también en áreas aledañas pues es medio caliente, ¿verdad? También hay actividad Sí, yo me criminal acuerdo por que ahí. cuando subíamos para otros proyectos siempre encontrábamos carros quemados tirados en la orilla. Y de hecho un día por la tarde yo andaba en un vehículo de la universidad y eran, qué sé yo, eran como las 2 de la tarde. Y escucho un auto, yo no estaba muy lejos de la carretera donde había parqueado la guagua, y escucho un carro que se para. Y yo, pues yo espero que esa sea la policía que está chequeando a ver si es robado o no. Ujú. Y de momento escucho un crash. Y ya se me daña el día. Y eso fue a las 2 de la tarde. Ya entonces por la noche uno se puede imaginar que cualquier sonido que uno escuche no está más incómodo, ¿no? O sea que te rompieron un cristal. Rompieron un cristal, por lo menos yo no tenía nada en la guagua así de valor. No se llevaron nada. Pero pues fue el mal rato entonces de tener que recoger para entonces ir al cuartel y hacer la querella y después volver a la universidad y ese lío. Que pues digo, por lo menos no pasa el mal rato, pero pudo haber sido peor. Claro. Pues después de eso yo me acuerdo un par de veces estaba trabajando solo en el yunque y uno empieza, a veces la mente le empieza a jugar trucos a uno. Yo me acuerdo varias veces que yo escuchaba cosas que no estaban allí. O tal vez escuchaba como que voces y como que, ¿qué es esto? Y alguien viene o alguien no viene. Y como que me movía al lado así de la vereda y de momento apareció una tropa de Boy Scouts Ah, o un grupo de gente que yo no sé qué hacían allá arriba, si estaban buscando algo o si se iban a fumar algo. estoy seguro que los Boy Scouts estaban más asustados de ti que tú de ellos. Y pues siempre era una experiencia media complicada a veces. Pero era súper interesante porque uno básicamente depende de los oídos solamente. Porque la vista es muy poco lo que puedes ver. Y pues en nuestros bosques, pues siempre la cacofonía de esta orquesta de coquí es algo prácticamente único. Así que lo hacía bien, bien especial. Bueno, entonces de ahí entonces sí cambias. Ese fue el último trabajo que hiciste en el laboratorio de herpetología. Y después cambias un poco de ideas y empiezas a mirar las cosas más desde el punto de vista del paisaje. Y ahí cambias de laboratorio y ¿a dónde te vas? Pues me cambio de laboratorio, salí de ese laboratorio. Estaba buscando como que una mejor guía. Y entre ese tiempo que estaba, ¿verdad? Como medio realengo por ahí, tratando de encontrar algún proyecto, yo dije, pues me voy a lo básico. Y una de las cosas que no se sabía era aplicar el paisaje a lo que se sabía de las poblaciones de coquí de Puerto Rico. Porque sabemos que el paisaje de Puerto Rico ha sido alterado casi en su totalidad. Hasta ese momento nadie había mirado el efecto del paisaje en la distribución de las especies.
Y pues por ahí pues me empecé a trabajar con el profesor John Tomlinson, trabajaba con ecología del paisaje. Y dije, pues yo creo que por ahí es tal vez la mejor manera. Y por lo menos ya tenía hoy ahí una idea. Y lo otro es que estaba entonces, pues me fui a lo básico, a los libros por ejemplo, el libro del 94, que es de métodos básicos de muestreo de anfibios. Y una de los capítulos que me llamó la atención cuando lo leí otra vez, como que buscando ideas, era la de usar grabadoras en el campo. Porque obviamente todas estas especies emiten un sonido único. Y una vez tú lo escuchas, pues tú puedes decir, pues la especie X o la especie Y está allí. Y durante la noche, pues no había una idea muy clara de cuándo era que cantaban las especies. Obviamente no van a estar cantando toda la noche porque eso es una pérdida de energía. No es muy efectivo. Y aunque alguien ya había descrito más o menos cuándo es que cantaba cada especie, yo fui de nuevo a esa publicación que era de los años 70, que estaba relacionado con el proyecto de radiación en el Yunque. Y el método era como que un tanto, pues más o menos la experiencia de los investigadores en el campo. Y pues era lo mejor que había en ese momento. Y dije, pues si usamos grabadoras, pues podemos detectar mejor cuándo es que están cantando y cuándo no. Y entonces pues ahí me decidí, pues vamos a hacer estas cosas me fui por dos líneas, ¿no? Usando grabadoras en el campo con estas especies para pues uno buscar las poblaciones, a ver si uno encontraba poblaciones nuevas y ver a qué momento en la noche era que estaban cantando y entonces aplicar la ecología del paisaje para ver qué era lo que determinaba dónde estaban y por qué estaban en esos lugares y tal vez hacer recomendaciones de los mejores sitios que uno pudiera tal vez buscar estas especies para encontrar poblaciones nuevas o liberar individuos para ver si se establece una población nueva. Tú dices esto de usar grabadoras para estudiar anfibios, y eso significa que hay unas grabadoras ahí que uno puede comprar que graban anfibios. Pues eso fue yo creo que parte de lo más trabajo que yo tuve que invertir, porque pues obviamente uno no puede poner ningún tipo de grabadora en el campo, por lo menos en un sitio como Puerto Rico, que la humedad es tan grande, porque la humedad se va a comer todo la electrónico o la lluvia, si no las ratas se empiezan a comer los cables. Y entonces, como parte de la descripción de estas grabadoras que ya he visto en ese libro, era usando grabadoras de cassette. Y yo dije, pues ya para cuando eso, ya habían mini discs. Yo creo que no había salido todavía el iPod, pero se veían los mini discs, que eran estos grabadoras pequeñas yo creo que Sony era la compañía principal que los hacía. Y era un disco pequeñito, pero entonces podía grabar, yo creo que casi hora y media en sonido digital. Y pues me puse, yo dije, tiene que haber alguna forma de hacerlo digital ya. Y estamos en el siglo XXI, yo no voy a usar cassettes, porque esto es absurdo. Ya están por morirse. Tiene que haber alguna forma de hacerlo digital. Pues me puse a buscar por internet y encontré una comunidad de gente que se dedicaba a sacar toda la información que pudieran de minidiscs. Y encontraron una manera de hacer como un hack para enviarle señales como si fuera del control remoto, para uno poder hacer su propio control remoto. Y yo dije, perfecto. Pues entonces lo único que necesito es un pequeño controlador electrónico que le envíe los comandos a la hora que yo quiera que grabe. Lo pongo en una caja a prueba de agua, pongo un micrófono y ya. O sea, tú me estás diciendo que para ser ecólogo uno también tiene que saber un poquito de electrónica también y tiene que ser capaz de saber lo que es un controlador y todo ese aparato de cosas. Eso fue parte de lo que tuve que aprender que no estaba en los planes, ¿no? Un poco de electrónica, un poco de inventarse, ¿no? Las cosas. Porque no había una compañía que hiciera esto, no había... Y yo no tenía como que algún otro contacto, alguien que me pudiera decir, pues mira, hazlo de esta manera. Y hasta ese momento, por lo menos, todo el mundo que estaba haciendo este tipo de proyectos siempre lo hacían con las máquinas con la grabadora de cassette. Que básicamente le ponían un controlador eléctrico que le enviaba corriente y le quitaba corriente a la grabadora. Y pues así grababa entonces en esos intervalos. Pero entonces ya cuando es digital, pues tú no puedes hacer eso porque no... Si la prende y la apaga, lo único que va a hacer es prender y apagar y no va a saber que tiene que grabar. Y entonces había que meterse un poco en electrónica y averiguar cómo hacer eso. Y fue fue retante, pero fue bastante divertido averiguar cómo uno podía hacer eso. Y después entonces uno de mis profesores estaba hablando de mi proyecto con alguien y alguien le recomendó, ¿quién fue? Yo creo que fue Mitch Aid.
desde que yo hablé del proyecto siempre estaba bien interesado porque le pareció como una idea bien útil. No recuerdo quién fue, alguien le dijo que había una grabadora digital que grababa, que tenía inclusive más capacidad que un minidisc y que podía grabar sin compresión. Y entonces pues me compré una de esas, me puse a jugar con ella, a hackearla y a meterle un poco de electrónica y conseguí cómo controlarla. Y pues conseguí unos fondos y entonces básicamente construí 4 de esas grabadoras. Y entonces me pasé como un año y medio viajando por casi todos los bosques de Puerto Rico, dejando la grabadora una semana para que grabara. Yo creo que estaba grabando con 1 minuto cada media hora. Para entonces tener una idea de cuándo muestrear todos los coquíes que estaban en esa área y tener una idea entonces de qué horas que estaban cantando. Y después pues el trabajo fue sentarse que es mucho más cómodo, pero pues el trabajo que hay que pasar también de sentarse entonces a escuchar esas grabadoras. Yo creo que cuando terminé mi tesis, yo creo que yo terminé escuchando más de 3,000 grabaciones. Wow. Y entonces para decir pues el coquí común está cantando en tal nivel, o sea, estaba cantando un coro, le daba un número, ¿no? de una escala de 0 a 3, donde 3 era un coro completo, 1 es 2 o 3 individuos, 2 no era un coro completo. Eso es una escala que se usa mucho en varios proyectos en Estados Unidos, porque uno se hace bien difícil contar, y entonces si uno trata de contar, pues ya no tiene sentido, porque si son 10 animales o 15 animales, tú no puedes decir de una grabación. Así que estaba usando más o menos como el nivel del coro. Y pues tenía que entonces darle un número a cada especie que estuviera ahí. Y en algunos sitios pues solamente estaba el coquí común, o estaba el coquí común y el coquí de la montaña. Pero había sitios que habían 6, 7. Uno de los sitios habían 8 especies de ranas cantando a la misma vez en el mismo sitio. Habían 7 coquíes y la ranita de labio blanco. Y entonces tenía que buscar la manera de filtrar cada una y tratar de entonces darle un numerito a cada una de esas especies. Eso fue divertido, pero fue un trabajo bastante tedioso. Mire, entonces cuéntanos, después de haber corrido todos los bosques de Puerto Rico, haber puesto esas grabadoras que estaban grabando 1 minuto cada hora, después que analizaste los datos y escuchaste 50 horas de grabación, ¿qué encontraste? ¿Cuál fue el resultado más importante de ese trabajo? Yo creo que el resultado más interesante es que la mayoría de las especies solamente cantaban antes de medianoche. De hecho, el por qué yo me interesé en esta pregunta fue porque un proyecto que estaba tratando de hacer cuando subgraduado, yo estaba haciendo marca y recaptura de coquíes y lo estaba haciendo dentro del recinto de la Yupi. Y a veces pues estos trabajos toman varias horas. Si tú tienes un montón de animales, pues tienes que ir uno a uno. Y yo siempre notaba que después de medianoche no había casi ningún coquí cantando. Y pues esa era como que la pregunta que estaba buscando, es qué hora era que cantaban, ¿no? O sea que Quintón, el que escribió la danza del coquí, estaba erróneo. Eso de que el coquí nunca se cansa, que siempre está de fiesta, es mentira. Lamentablemente sí. Digo que claro, nosotros nos cansamos ya a las 11, 12 de la noche, ya uno está cansado, pues nosotros nos vamos a dormir y pues nos parece que sigue cantando. A no ser que sea viernes. A no ser que sea viernes. Y de hecho 2 o 3 siempre están cantando, sí, pero la mayoría hay uno que otro que siempre trata, ¿verdad? Siempre está ahí velando guira a ver si puede conseguir ¿verdad? Conseguir un poquito de suerte esa noche. Pues básicamente eso fue lo mismo que encontré, que contradecía lo que se pensaba anteriormente, que se pensaba que algunas especies cantaban más en la madrugada. Pero no, todas las especies cantan antes de medianoche. Y justo antes del amanecer, como que hay otro periodo de actividad un poquito, no tan grande como durante la noche, pero como que de momento sube un poquito más, justo antes del amanecer. Yo creo que el resultado más importante es que hay una especie en particular, el coquí grillo, que es un coquí, el Eleutherodactylus grillus, que está solamente en los bosques enanos de Puerto Rico, en los bosques más altos. Solamente canta 2 horas durante la noche. Desde que cae el sol, como hasta las 8, tal vez hasta las 9 de la noche. Y ya después de eso es bien poco lo que va a cantar. O sea que la implicación era que si uno va a buscar estas especies o si uno va a trabajar con ellas, ¿verdad? Es bien conveniente trabajar con ellas del sonido, usando su sonido. Pero entonces si depende a qué hora tú estés en el campo, va a ser válido si encontraste o no la especie. Porque siempre está el problema, no encontraste la especie cantando, es porque ya no está en ese lugar o porque fuiste a una hora que no está cantando. Claro. Y pues entonces en ese caso, pues
surge la pregunta de entonces, habían otros reportes que decían que algunas de estas especies estaban declinando en varios lugares en el yunque, pero si no sabemos la hora a la que se hicieron esos estudios, pues no sabemos si es un problema del estudio o si en verdad la especie estaba declinando. Particularmente esa especie que tiene un periodo de actividad tan cortito. Que si no estás ahí en ese momento, te la perdiste y puedes pensar que es que está desapareciendo o ya no está allí, pero no, es que sencillamente te perdiste la función, llegaste tarde. Como parte también de todas esas cosas que me interesaban y empecé a hacer, pues entonces aprendí un poquito de programación, porque me interesaba más que nada poder poner la información en el web, porque para eso pues no, hasta ese tiempo no había mucha información en línea particularmente de Puerto Rico. Y yo, pues si hay una forma de hacerlo bastante sencilla, lo único que hay que pues, sentarse y aprender cómo programar y cómo bregar con base de datos. Y entonces empecé a jugar con eso un tiempo. Y de hecho los datos de la tesis los colectaba así con una base de datos para poder manejar toda esa retragila de números allí. Se hacía más fácil que bregar con Excel o algo así. Y entonces después de esos intentos, pues entonces fue que surgió una idea contigo mismo, con Miguel. Estábamos hablando así de varios proyectos, ¿no? Y surgió la idea de hacer un website de las aves de Puerto Rico. Y hasta hoy sigue el proyecto vivo, avespr.org, que es básicamente una base de datos de todas las especies de aves de Puerto Rico, con un poco de información y su clasificación en Puerto Rico y su estado de conservación. Y después entonces seguimos añadiéndole cosas. Básicamente ya hoy tiene sonido de varias especies, incluyendo de otros websites. Hay varias miles de fotografías que los mismos usuarios han subido. Así que por lo menos ese proyecto ha seguido allí corriendo. Y claro, con la ayuda de un montón de gente que va al campo, toma fotografías y las quiere compartir de las especies que ven en el campo. Y yo creo que esa es una de las cosas, ¿verdad? Que siempre quería hacerlo y por lo menos funcionó y está allí y la gente puede seguir utilizándolo. Y eso me parece interesante porque es un proyecto de conservación bien bonito. Y yo siempre he dicho y ¿verdad? Y esto lo hablábamos cuando estábamos en el desarrollo de AvesPR, que la gente conserva lo que conoce, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si la gente no lo conoce, no lo conserva. Entonces, ahora con este boom de la tecnología y con este boom de la información, el tener un website de cosas de biodiversidad es una herramienta bien útil, pero hace falta tener la dedicación que tuvo Luis de sentarse y aprender un poquito de programación y de bases de datos. Y me alegra mucho saber que el proyecto sigue y que hay gente que sigue yendo al campo tomando fotos y tomando videos. Mira, pero ven acá, Luis, pero todas estas cosas, tú hiciste tu maestría, tú hiciste AvesPR, tú diste cantazos, te rompieron el cristal del carro, estuviste por los bosques de Puerto Rico. ¿Y en qué momento tú te gradúas? Pues varios años después, ¿verdad? Como la mayoría de la gente hace su maestría en 3 años, yo estaba como quedando tumbo, ¿no? Y parte del problema de cambiar de laboratorio, pues casi uno empieza en cero otra vez. Pues me tomó yo creo como 6 años terminar la maestría. ¿Pero qué maestría? Sí, por lo menos yo creo que pude hacer un montón de cosas que no pude hacer cuando subgraduado y por lo menos la pasé súper bien. Un montón de trabajo, obviamente, pero siempre es bueno uno tener ese tiempo en la vida que uno está metido de cabeza en algo o en varias cosas. Entonces, cuando tú te gradúas por fin de la maestría, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cuál fue tu plan? Porque la desventaja de hacer una maestría larga es que quizás, ¿verdad? Hay gente que dice que pierdes el tiempo o te toma mucho tiempo. La ventaja es que tienes tiempo de pensar las cosas bien, has tenido más experiencia que la persona normal que hace una maestría rápida en 2 o 3 años. ¿Qué pasaba por tu mente cuando tú terminaste tu maestría? ¿Cómo cambió el Luis que empezó? Todas estas experiencias me enseñaron pues varias cosas y pude aprender un montón. Uno, pues me gustaba enseñar, me gustaba dar charlas, así que yo siempre pensé, pues de ahí aprendí pues que esa era parte de lo que quería hacer. Al principio no era muy bueno, obviamente, porque a uno no le enseñan cómo hacer esto, pero pues a cantazo y después con varios buenos mentores, pues entonces pude aprender un poco mejor de cómo hacer esto. También yo creo que una de las cosas más, por lo menos que yo menos me esperaba, pues era esto de entonces dedicarme mucho más a programación,
porque la única experiencia que yo tenía en programación antes de maestría era, qué sé yo, Basic, tal vez, en la elemental, que me habían regalado una computadora hasta de Radio Shack y había aprendido un poquito de Basic. Pero yo creo que esa es una de las cosas que más me ayudó, y ahora básicamente estoy casi 90% de mi tiempo es básicamente programando o trabajando en programas como R, que es todo texto, ¿no? Programación y diseñando algoritmos y cosas así, que no es tanto el trabajo que uno le enseñaron en clase, que era de tomar datos en el campo y ya. Claro. Yo creo que la ventaja que entonces me dio es que puedo manejar, conozco la ecología y lo que está detrás y cómo manejar estos datos y esta referencia y esta información, pero entonces ya puedo meterme a esto nuevo que hay ahora de Big Data o datos grandes o muchos datos, que es como que uno de los proyectos más importantes que se están haciendo en muchas áreas y básicamente en casi todas las disciplinas. Una de las áreas más calientes ahora, para que uno tiene que poder saber manejar bases de datos enormes. No es sencillamente el problema del tamaño, es que uno tiene que poder pensar de otra manera y yo creo que es una de las cosas más ¿verdad? El conocimiento que tuve que aprender de electrónica. Entonces cuéntanos, ¿cómo entonces te decides a brincar el charco? ¿Por qué decides brincar el charco y irte a un sitio tan frío como Indiana a hacer tus estudios doctorales? Ahí fue un poquito de mezcla de suerte y de tener como que una meta. Tenía una meta en particular, pero no era muy específica. Sino quería, como había tenido toda esta experiencia en la maestría, había viajado a diferentes países y todo, pero hasta ese momento yo solamente había vivido en Puerto Rico. Después que me mudé de casa de mis padres, pues viví allá en Río Piedra. Así que lo único que yo conocía era eso. Y dije, pues vamos a hacer algo completamente diferente. Y ni siquiera voy a considerar a Puerto Rico para hacer el doctorado, sino vamos a buscar otras opciones en Estados Unidos o en otros países donde aparezca, para tener otra experiencia y tener como otra perspectiva de vida y otra forma de ver el mundo. Pues entonces cuéntanos, Luis, ¿qué había en ese laboratorio del doctor Brian Pijanowski en Purdue que te atrajo? En ese momento, ¿verdad? Había tomado la decisión de irme a otro lugar y estaba buscando ofertas para hacer doctorado en otros países. Esto fue de pura casualidad que se dio, porque yo le había escrito a un profesor también en Purdue, en el mismo departamento, que le había abierto una posición. Le escribí pidiendo un poquito de información, ¿verdad? Y le envié mi ensayo. Él me contestó que estaba buscando estudiantes que tuvieran un poquito más de experiencia en otra área, que yo no había tenido experiencia, pero que le sonaba como que lo que yo había trabajado, le sonaba como que el proyecto que este otro profesor estaba trabajando, que era entonces Brian Pijanowski. Dijo, pues mira, escríbele a este profesor y chequeé su website porque yo creo que tal vez tú podrías trabajar con él, porque yo creo que él estaba buscando un estudiante. Y efectivamente, él estaba buscando a alguien que hubiese trabajado con sonido, porque él estaba iniciando este proyecto de ecología de paisajes acústicos. Y pues los estudiantes que tenían manejaban un poco lo del sonido, pero pues no tenían tanta experiencia. Y pues estaba buscando a alguien que supiera pues, cosas de bioacústica y que tuviera experiencia grabando y que supiera programación también para empezar este proyecto, para poder darle cuerpo a este proyecto. Y entonces así fue que se dio. No me acuerdo si él me escribió, yo le escribí, hablamos por teléfono un par de veces y él dijo, pues, vete para acá, tenemos espacio para ti. Pues así se dio. Entonces ya, como yo me había puesto en mente, pues voy a trabajar en algún sitio donde pueda, pues, trabajar en estas cosas que me interesan, ¿no? Sonido y bases de datos y aplicar ideas ecológicas, tal vez con más datos y con este tipo de bases de datos en internet y de programación. Y como ya he decidido, pues a donde consiga algo bueno me voy y eso va a ser parte de la aventura. Y vámonos con ese espíritu de aventura y a donde uno caiga. De pecho. De cabeza, sí. Y dijo, pues mira, el detalle es que estoy aquí en Indiana. El detalle. En medio del maíz. Digo, pues donde sea que esté yo voy, eso es lo de menos. Eso es parte de la aventura. Wow, y bueno, y cuéntanos entonces qué estás haciendo en Purdue, con qué estás trabajando para tu disertación. Pues el proyecto que Brian quería comenzar era esto que se llama ecología, que llamamos, ¿no? Ecología de paisajes acústicos. Y la idea era que ya en términos de ecología del paisaje, pues ya se había trabajado, por ejemplo, un montón de cosas, ¿no? De temperatura, tú puedes integrar un montón de diferentes tipos de datos para analizar patrones o analizar efectos de estos patrones
ya sea en distribución de animales o el efecto que la gente tiene en todas estas variables. Puede usar temperatura, puede usar fisiografía, puede usar cobertura de suelo, tipo de suelo, un montón de cosas. Pero lo que nadie había podido utilizar hasta ese momento, y lo que Brian tenía interés de hacer, era utilizar el complejo de sonido que está en un área en particular. Y la idea había surgido de varios... Esto como que habían iniciado ya en los 70, que habían unos proyectos de varias personas, pero era usando estos soundscapes o paisajes acústicos. Eran este grupo de músicos que le interesaba más el soundscape o el paisaje acústico de la ciudad y de que en lugares que este paisaje acústico era único, poder describirlo, poder grabarlo y poder darle una cualidad de cómo era. Bueno, cuéntanos un poco, porque, ¿verdad? Yo siempre hago el mismo ejemplo, pero mi abuelita no sabe lo que es un paisaje acústico. ¿Qué es un paisaje acústico? En nuestro caso, nosotros pues lo definimos básicamente de esta manera. Todo el conjunto de sonidos, tanto de animales como de las estructuras, por ejemplo de los ríos o del viento, de las cosas geológicas, y los sonidos que provienen de los humanos, como motores, aire acondicionado, bocinas, etcétera. Todo ese complejo conjunto de sonidos en un paisaje en particular, en un sitio en particular, que crea unas condiciones únicas y cómo eso varía en términos de espacio y tiempo. O sea que por ejemplo uno puede pensar, por ejemplo, que uno esté en el Paseo de Diego en Río Piedras. Si usted está allí a mediodía, en un día cualquiera, o digamos, qué sé yo, poco antes de Madre o poco antes de Navidad, pues ¿qué vas a tener? Vas a tener un complejo de sonido que es principalmente un montón de gente hablando, gente caminando, bocinas, camiones, carros. Pero si esperas ya por la noche o por la tarde, ya una vez cierran todos los negocios, pues el complejo de sonido es completamente diferente. Y es casi como si estuviera en otro lugar. Porque entonces lo único que quedan son tal vez algunas aves, tiene algunos coquíes y una que otra persona caminando. Parte del problema de Río Piedra, ¿no? Que se vuelve un pueblo fantasma casi durante la noche. Y es esa diferencia, ¿no? Que hay un conjunto de sonido único en ciertos lugares, en ciertos momentos, y queremos poder cuantificar eso, decir sus propiedades y compararlo tanto en tiempo como en el espacio. Porque también, ¿verdad? Y uno no está muy, muy lejos. Si uno compara la misma hora, otra vez por ejemplo, en el Paseo de Diego o en la Universidad de Puerto Rico, con, digamos, el Jardín Botánico, aunque sea la misma hora y no está muy diferente, muy lejos, el complejo de sonido es completamente diferente. ¿Por qué? Porque hay un uso de suelos diferente, se le da un uso diferente a ese hábitat, a ese paisaje. Y entonces queríamos ver cómo, ¿verdad? Esa era otra de las preguntas, cómo ese tipo de diferente uso de suelo, que pues uno es bien urbano y en otros que está medio de lo urbano, pues hay un montón de plantas y un montón de árboles. ¿Cómo eso afecta el conjunto de sonidos que tenemos en un lugar en particular? Y básicamente pues eso era lo que queríamos estudiar. Porque la idea era pues tomar estas ideas de este grupo, ¿verdad? De los años 70 y que estaban ayer a Southward y Schaefer, Bernie Krause, Truax. Hay un montón de gente que estaba trabajando esta idea, pero era principalmente como en términos de pensándolo más bien como de términos de composición musical o de lugares urbanos. Pero entonces había otra gente que había como que dado un par de tumbos por ahí con la idea para estudiar la ecología, pero nadie lo había como que sintetizado todo en un mismo sitio. Y eso mismo te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver esta variación de sonido con ecología? Pues una de las cosas que queríamos ver era cómo uno puede medir si este conjunto de sonidos de una manera de que si lo que detectábamos, ¿verdad? Que uno puede pensar que en diferentes lugares pues hay un diferente complejo de sonido, pues darle un número, poder medirlo. De una manera subjetiva nos damos cuenta, ¿no? Que está este cambio. Pero si no lo podemos medir, es bien difícil decir pues algo bien abstracto y pues no... Si es tan abstracto, pues no lo podemos utilizar o no lo podemos estudiar. Bernie Krause, que es músico y es compositor y ha trabajado en Hollywood inclusive, él trajo estas ideas de que habían bosques, por ejemplo, en lugares tropicales, que uno pensaría pues hay un montón de especies haciendo ruido a la vez, pero habían sido alterados de cierta manera y aunque tú veías más o menos el bosque, pues veías un montón de árboles,
ese paisaje acústico estaba bien, bien limitado. Y estaba esta idea de que entonces, si podemos medir esto, tal vez tenemos otra forma de medir impacto humano en bosque, o podemos medir un poquito mejor lo que es la biodiversidad de un bosque. Porque obviamente mientras más, ¿verdad? Y la idea es que mientras más especies están en un sitio en particular, varias de esas especies van a estar haciendo sonido. Así que deberíamos esperar una mayor cantidad y una mayor diversidad de sonidos. Si medimos, por ejemplo, en un mismo lugar los sonidos a través del tiempo y vemos que esta diversidad va cambiando, pues podemos pensar que la biodiversidad está cambiando. Tal vez no lo podemos ver o sería muy difícil detectarlo. Pero con sonido podemos estudiar todas estas mismas especies a la vez y podemos detectar estos cambios mucho más rápido de lo que se podría detectar de otra manera. Y estamos estudiando pues varios grupos a la vez, que es la ventaja que tiene. Mamíferos, aves, ranas, insectos, hacen sonido. Así que uno está estudiando una gran cantidad de especies a la misma vez, en el mismo momento. Es como una de los intereses, ¿no? De por qué nos atrajo a esta área, para estudiar la ecología y cómo la biodiversidad de un área en particular. Y también como otra forma de estudiar el efecto de cambios que las personas hemos hecho a los paisajes. Y cómo esto no solamente afecta a las especies que están allí, sino también afecta ese paisaje acústico, que a su vez puede afectar también a las especies, no solamente las que están y las que no están, sino que las especies tienen que comunicarse en ese paisaje acústico. Y si no están adaptadas para el paisaje acústico que nosotros creamos al cambiar el paisaje, se le va a hacer bien difícil comunicarse con otras especies en esas áreas. Podemos pensar que al lado de un expreso tenemos tanto y tanto ruido que a las especies se les hace bien difícil comunicarse. Aunque puede estar el bosque allí, pero entonces le hemos cambiado su paisaje acústico. Y tenemos que tener una forma de poder cuantificar eso para entonces medir qué efecto está teniendo el ruido o ese cambio en el paisaje acústico en las especies. Muy, muy interesante. Y bueno, y resulta que ustedes publicaron parte de este estudio en la revista Bioscience, que para la gente que no conoce sobre el mundo de los journals científicos, es un journal bien, bien prestigioso. Y Luis, junto con otros miembros de su laboratorio y otros colaboradores, publicaron ya para marzo del 2011. Y te iba a preguntar, Luis, ¿cómo se siente ahora, verdad, viendo todo el proceso desde que hiciste el bachillerato, la maestría y ahora que eres candidato doctoral en Purdue? ¿Cómo se siente el ser parte de un equipo de investigación que publicó un artículo en esta revista tan prestigiosa como es Bioscience, con estas ideas tan innovadoras? Buena parte del tiempo, yo creo que ninguno de nosotros lo creíamos, que habíamos como que logrado esto también. Y que se nos dio básicamente bastante rápido después de empezar el proyecto. Y que Bioscience nos dio el espacio para sacar esto. ¿Verdad? La idea no era sencillamente sacar un reporte técnico, sino que queríamos empezar a coagular todas estas ideas en una misma área. Y entonces estábamos proponiendo, a que ya otras personas habían hablado de paisajes acústicos, queríamos empezar una idea un poquito más grande y más estructurada. Después vamos a empezar a trabajar con ecología de paisajes acústicos, o soundscape ecology. Y dijimos, pues, si lo vamos a hacerlo grande, vamos a ver a dónde llegamos. Y pues se nos dio, varias personas nos recomendaron Bioscience, porque Bioscience pues tiene esta peculiaridad, ¿no? De pues mucha gente la lee y es donde a veces se tiran estas ideas así nuevas. Así que era una oportunidad muy buena si lográbamos sacar una publicación allí, porque entonces iba a llegar a mucha gente y como nuestro enfoque era interdisciplinario, ¿verdad? Porque estamos usando ideas de muchas áreas, estamos creando ciencia nueva. Dijimos, pues, esta es una de las mejores opciones. Vamos de cabeza a ver si convencemos a los editores de sacar esta publicación y la aceptaron. ¿Y tuvieron cobertura de los medios por este artículo? O sea, de los medios más generales, periódicos, televisión. Pues esa era otra de las cosas que queríamos lograr también, porque como obviamente esto tenía implicaciones, ¿verdad?, de conservación y de manejo, pues también queríamos lograr, ¿verdad?, que la gente escuchara un poquito de esto. Y porque es algo que todo el mundo hemos experimentado, pero si no le ponemos palabras y no lo ponemos como un contexto, nadie lo pensaría. O nadie se pondría a pensar y a escuchar un poquito más y a darse cuenta de todos los paisajes acústicos que están viviendo todos los días. O en su comunidad, la cantidad diferente y cómo varía todos estos paisajes acústicos. A través de la publicación de Bioscience, que hay varias
publicaciones populares que pues siempre la siguen y la reseñaron. También a través de la oficina de prensa de Purdue, pues también nos ayudaron a conseguir un montón más de enlaces a la prensa en diferentes lugares. El número final de cuántas entrevistas se dieron, yo creo que tuvo que haber pasado las 100 posiblemente. En cuestión de tal vez 3 o 4 meses después que salió esto. O sea, ¿ustedes tuvieron más entrevistas que Ricky Martin de Tour? Yo creo que sí. De hecho, Brian tiene algunos enlaces. Yo creo que él después se cansó de añadir porque era 2 o 3 nuevas al día y yo creo que paró en algún momento. Pero por lo menos algunas de las más importantes están en el website de nosotros. Pues yo sé que inclusive Brian y Bernie Krause fueron entrevistados para Science Friday de NPR. Hubo otra reportaje en NPR. Hubo algo en el New York Times. Habían varios medios yo creo que a través de BBC también hubo varias entrevistas. A nivel local, fueron un montón de diferentes entrevistas. Sé que también Science Friday tiene como una versión en español. Brian, pues, no maneja el español, así que me dijo, pues, esa te toca a ti. Esa le tocó a Luis. Entonces, pues, la de Science Friday en español, pues, esa fue una de las que me tocó hacer. ¿Y medios puertorriqueños cubrieron esta...? Pues, que yo sepa, yo creo que no. Pero yo no recuerdo haber visto algo en Puerto Rico. Yo estuve pendiente y yo no recuerdo haber visto que los medios en Puerto Rico... Y de ahí yo me imagino que por esa experiencia con la cobertura de medios a este artículo que ellos sacaron en la revista Bioscience, por ahí vino la idea de biología boricua. Yo creo que de ahí fue coagulando un poquito o levantando más el interés en mí de hacer algo como esto. Porque ya como que llevaba con la idea un tiempito. Ya yo creo, no sé si por la edad o ya me cansé, pero ya yo no escucho radio. Básicamente yo estoy en la guagua yendo y viniendo de la universidad, me paso escuchando podcasts. O a veces si estoy haciendo algo aburrido, pues escucho alguno. Y pues me fascinaba esta cosa de que cualquiera, con sencillamente un micrófono y un website, podía llegar desde a 3 personas que te escucharan, a 3 gatos, hasta miles y miles de personas. Y esa posibilidad que se abría, ¿no? Que no dependía de que un periodista, un reportero se interesara en lo que estabas haciendo y que sacara el tiempo, ¿no? Sino que era de uno mismo. Como los blogs, ¿no? Que ya yo llevaba haciendo varios años un blog, pero el blog tiene como otro público, ¿no? Que me surgió como esta cosa de, esto alguien lo debería hacer. Tal vez yo lo podría hacer, ¿verdad? O sea, tengo experiencia en acústica, ¿no? Así que puedo manejar una grabadora bastante bien y todos estos formatos. Y pues trabajo con base de datos y websites. Yo tengo un website yo creo que hace más de 10 años. Así que eso, como que todos los elementos lo tenía. Y después, alguien lo debería hacer, tal vez podría ser yo, pero tengo bastante cosas que hacer, déjame no hacerlo. Pues después con el tiempo me convencí de que tal vez valía la pena. Y pues uno seguía viendo, ¿no? Que está, ¿verdad? La prensa tiene un 20.000 problemas y ha declinado su calidad. Pero en términos de cobertura de lo que es ciencia es bien, bien pobre. Aparte de algunos esfuerzos, por ejemplo, de Ciencia de Puerto Rico, que ha logrado publicar varias cosas. Aparte de eso, la cobertura de ciencia es casi nula. Y ciencia local menos todavía. Y yo creo que al fin y al cabo lo que me convenció y lo que me dijo, pues, tengo que hacerlo porque si no me voy a tirar de la ventana por la frustración. Es que ver que semana tras semana y semana tras semana, cosas que se hacían pasar por ciencia, o gente que se hacía pasar por científicos, tenían cobertura. Y la gente conocía de ellos porque eso era lo que la prensa cubría. Y lamentablemente, pues no había ni siquiera una opción para que la gente pudiera ver lo que en verdad se estaba haciendo en Puerto Rico. La gente sabía más del chupacabra y de la gárgola y de la gente que se inventaba estos cuentos. Y la gente sabía su nombre que del mismo coquí. O de las aves. O de nuestros bosques. O de un montón de cosas que yo sabía que la gente estaba trabajando en Puerto Rico. Porque había estado con ellos, había estudiado con ellos, había ido a sus charlas o los conocía personalmente, sabía de los proyectos interesantes que estaban haciendo, pero de eso nunca se hablaba. Y yo creo que el punto, ¿verdad? Cuando empieza a salir todo esto de la gárgola, yo dije, no, ya, o sea, hay que buscar las otras opciones ya. Porque obviamente ya por la prensa no vamos a poder lograr nada. Y pues luego cuando pues surge toda esta fiebre ¿verdad? Y tengo que decirlo así, de Ricky Rosselló. Surgió esta fiebre, ¿no? De que es el gran científico, pero no ha publicado nada. Yo dije, pues no, ya voy a hacer algo ya.
porque hay gente que ha publicado mucho más que él, que ha tenido verdaderamente un impacto científico. Y si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, así que pues voy a invertirle el tiempo para darle una voz a todas estas personas que yo conozco, que sé que están haciendo un montón de cosas buenísimas, para que si por lo menos 5 o 10 personas pueden enterarse de eso, con eso es un logro para mí. Que se logre llegar por algún lado a esa gente. Bueno, y te pregunto, ¿cuál es el futuro de Biología Boricua? ¿Dónde tú crees que va a parar este proyecto? Pues yo espero, ¿verdad? Seguir teniendo las ganas y el tiempo para seguir dedicándole poco a poco a hacer esto. Yo creo, pues mi plan es seguir haciéndolo, porque la cantidad de proyectos que hay para dar a conocer es enorme. Apenas he tocado bien poquito apenas de la gente que yo conozco. Todavía falta un montón de gente de las que yo conozco y falta gente todavía que yo ni he conocido, que no he tenido la oportunidad de interactuar, porque no hemos coincidido o trabajan en proyectos bien diferentes. Mi plan es seguir haciendo esto hasta que me canse, porque de temas para hablar y de gente que para hablar hay un montón, porque en Puerto Rico se hace un montón de trabajo de investigación. Y siempre en los viajes, ¿verdad? En los congresos, siempre uno se encuentra por lo menos 1 o 2 boricuas que están en algún lugar, en alguna esquina recóndita trabajando en un proyecto bien interesante, pero pues en la isla nadie se entera de eso. Y pues, o sea, siempre va a haber de dónde sacar ideas y entrevistas y temas para hablar. Y te pregunto, bueno, yo sé la contestación a esta pregunta, pero creo que es importante que la gente que escucha el podcast lo sepa. ¿De dónde viene el financiamiento para Biología Boricua? Viene de mi bolsillo. Y yo creo que esta era la otra razón por la que yo dije, pues yo puedo hacer esto, es porque un podcast pues no requiere mucha inversión. Uno puede sacarle hasta tiempo de un estudio, ¿no? Y hacerlo bien profesional y tener editores y todo. Pero uno puede empezar y tener un resultado bastante útil con una poca inversión. Así que pues me compré una grabadora pequeñita que funciona de lo más bien. Y el resto es pues comprar el dominio y ponerlo en el mismo website donde yo tenía el resto de mis páginas. Y usando Skype, así que nos sale de gratis. Y el resto es pues un poquito de tiempo. Bueno, y ya que estamos en el punto filosófico de esta conversación, te pregunto, Luis, ¿qué le depara el futuro a Luis Villanueva cuando ya sea, en vez de el señor Villanueva, cuando sea el doctor Luis Villanueva? ¿Qué le depara el futuro a Luis? Yo creo que depende de cuándo me preguntes la respuesta. Obviamente siempre mi plan A desde que me fui de Puerto Rico era volver, pero pues el problema es que ese es el mismo plan de un montón de gente y no hay espacio. ¿Verdad? Las plazas, ¿verdad? La universidad no tiene ya espacio para crecer y las plazas están bien limitadas. Así que uno tiene que comer, ¿no? Así que que ese es el plan A, uno siempre tiene que tener el plan B y plan C. Así que por lo menos yo estoy con la mente abierta de tal vez hacer un postdoc. Yo espero que tal vez un sitio en la costa, que no sea tan metido aquí en el maíz. Tener otra experiencia, ¿no? Hacer un postdoc o tal vez están saliendo varios proyectos de ciencia grande y que hay espacio por ahí tal vez para trabajar un tiempo en eso, en lo que se abren otras oportunidades por ahí. Y ya que estamos hablando de Puerto Rico, ¿cuál tú crees que es el futuro de Puerto Rico en términos de la biología? ¿Por a dónde vamos y qué hace falta para llegar a donde deberíamos llegar? Para saber hacia dónde vamos, hay que ver lo que se ha hecho. Y yo creo que lo impresionante en particular es que a veces, aunque con las limitaciones que existen y las limitaciones que pensamos que hay, que a veces es más lo que pensamos que hay de lo que hay en realidad, Puerto Rico se ha hecho un montón de cosas en ecología y Puerto Rico ha sido un laboratorio mundial para la ecología tropical. Y yo creo que eso no se debe dejar perder. Y si logramos resolver, ¿verdad?, algunos de estos problemas y seguir manteniendo algunos de estos proyectos que integran diferentes áreas, yo creo que la biología en Puerto Rico puede llegar bien, bien lejos. Porque pues tenemos proyectos en biología en un montón de áreas. Y tenemos un montón de beneficios y ¿verdad?, de oportunidades que tal vez no existen en otros países, que deberíamos poder aprovecharlas para llegar un poquito más allá de lo que se hace en otros países. Porque por ejemplo en Puerto Rico, ¿verdad?, yo siempre decía que yo iba al campo a cualquier bosque de Puerto Rico a poner las grabadoras o a recogerlas y a tomar un poco más de datos de otras cosas, pero yo siempre dormía en mi cama. Pues esa misma noche yo podía regresar a las 2, 3 de la mañana, a las 4,
podía regresar a Río Piedra y acostarme en mi cama a dormir hasta mediodía el otro día. Que eso no tenía ese problema de tener que dormir en una caseta, en una cama extraña. Ujú. Que pues me tocó, ¿verdad? En el 2011 que tuve la oportunidad de trabajar 2 meses en Costa Rica y pues me tocó esa experiencia, ¿no? De tener que uno se queda en una estación de campo y pues las condiciones son otras, ¿no? Y aunque esa estación de campo a mí me encanta, que es la selva, y es una tal vez de las mejores que hay. En Puerto Rico yo creo que podemos hasta llegar al nivel de la selva o de Barrio Colorado o sobrepasarla. Porque podemos ir desde la universidad ese mismo día al campo a recoger datos. Estamos relativamente cerca, así que se hace bien fácil. Y está la gente que conoce las áreas y tenemos un montón de información básica a nivel de especies que otros lugares no tienen. A veces algunos bosques, algunas estaciones de campo tienen lista de especies, pero nadie sabe dónde están, o nadie sabe si es la lista completa. Pero en Puerto Rico por lo menos eso lo conocemos bastante bien, con algunas excepciones, algunos grupos, claro. Pero o sea que hay un montón de espacio para crecer todavía. Y yo creo que en parte, ¿verdad? Hay que buscar otras formas de hacer las cosas tal vez para poder salir de las limitaciones que nos hemos creado, yo creo que nosotros mismos en la mente, porque con las mismas limitaciones que han habido durante décadas, se ha hecho un montón de proyectos grandes y de proyectos interesantes. Y yo creo que es cuestión de atreverse y de sacar el tiempo y de hacer cosas nuevas. Y particularmente proyectos interdisciplinarios que tal vez tal vez se dan uno cada década, tal vez. Proyectos bien grandes que no hay razón alguna por la que no se estén dando todo el tiempo aquí en Puerto Rico. El conocimiento humano, el conocimiento, la referencia, la información básica está, así que no hay razón alguna para que no se logre. Bueno, pues totalmente de acuerdo. Para mí, como siempre, un privilegio haber compartido este ratito con Luis. Yo, ¿verdad? Con el permiso de todos los que están escuchando esto, yo me declaro que soy uno de los primeros admiradores del trabajo de Luis, de su trabajo científico, pero también del trabajo y todo el esfuerzo que le ha puesto a tratar de llevar la ciencia y poner la ciencia disponible a personas que no son científicas. Yo creo que el futuro de nosotros como científicos depende mucho de cuánto a la gente le importa lo que hacemos y cuánto le llega a la gente los resultados de nuestra ciencia. Así que Luis, muchas gracias por esta oportunidad y para adelante. Gracias a ti. Gracias por escuchar este episodio de Biología Boricua. Visítanos en biologiaboricua.com y déjanos saber tu opinión.